Hola a todos, soy Sander Reis. Es un gran placer estar aquí con ustedes en este evento tan importante y tan relevante para el área y para la gestión de mantenimiento. Hemos preparado un contenido muy interesante y valioso para la rutina del proceso de análisis de fallas y será un gran placer compartir este contenido de forma práctica y objetiva para que todos podamos entender cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser más eficientes en este proceso tan importante para la gestión continua del mantenimiento. Mi nombre es Sander Reis. Como pueden notar, me gusta mucho estudiar. Soy especialista en inteligencia artificial y especialista en mantenimiento y voy a intentar traer toda esta experiencia desde aspectos más prácticos de todo lo que estamos haciendo con estas herramientas en la ingeniería de mantenimiento. En nuestra agenda vamos a hacer una breve visión de los análisis de fallas tradicionales. Es importante que pasemos por esto de una forma muy rápida. Una visión integrada del análisis con la estrategia de mantenimiento. Y este es un punto bastante importante de mencionar. Los conceptos básicos de inteligencia artificial. ¿Por qué son importantes estos conceptos? A veces hablamos mucho del final del proceso, que es la inteligencia artificial funcionando, pero necesitamos entender los medios, lo que está detrás. Y así podemos tener una comprensión clara y sacar el mejor provecho de la herramienta, principalmente entendiendo lo que hace y eventualmente lo que no hace tan bien como se dice en el mercado. Vamos a mostrar la estructura de una solución de IA lista para usar, que ya utilizamos en nuestros proyectos, y vamos a mostrar un análisis de falla realizado por una inteligencia artificial y cómo lo hizo, su capacidad para hacerlo, y cómo fue capaz de llegar a aquellas conclusiones que esperábamos en el momento en que le propusimos el problema y el modelo para que pudiera realizar ese proceso. Hablando un poco de estos conceptos iniciales, el gran objetivo de un análisis de falla es de hecho mitigar su recurrencia. Entonces, cuando ocurre algún problema y la máquina se detiene, ¿qué esperamos? Esperamos aprender de eso. Esperamos aprender de ese momento, esperamos analizarlo y crear una acción para que ese problema no vuelva a ocurrir. Necesito crear un proceso que me permita hacer eso. Ese proceso ya existe probablemente en todas las industrias que tienen un determinado nivel de madurez en mantenimiento. El gran reto son los desafíos que vamos a relacionar dentro de este encuentro nuestro aquí, de este momento nuestro. Algo que siempre me lleva, cuando se habla de mitigar la recurrencia, algo que siempre me lleva a pensar sobre este proceso es lo importante que es para el aprendizaje organizacional. Ese aprendizaje organizacional es como un ciclo constante de mejoras que el área de mantenimiento necesita crear para que cada vez pueda subir un escalón superior dentro de sus procesos, de sus rutinas, y obviamente proporcionando la reducción de costos y el aumento de la disponibilidad. Entonces, es parte de esta estrategia de mantenimiento crear un análisis de fallas, una recurrencia de análisis de fallas que contribuya a esta estrategia. ¿Y cuáles son los triggers tradicionales o los gatillos tradicionales? Normalmente, dentro de un análisis de fallas tradicional, siempre vamos a tener criterios para definir qué fallas vamos a analizar, porque no tenemos recursos suficientes para analizar todos los problemas y todas las paradas que ocurren durante la rutina normal de operación. Por eso es importante que tengamos criterios para ello. Por ejemplo, como esos criterios que definimos, fallas repetitivas, paradas de más de una hora y el impacto en seguridad y alto costo. Entonces vas a crear, normalmente las empresas tienen dentro de su proceso ciertos parámetros y esos parámetros definen claramente cuándo se va a realizar un análisis de fallas para determinados problemas que ocurrieron durante la operación. Esto obviamente trae desafíos. Lo que podemos notar en estos cuadros que están aquí, en estos 7 paneles, es que podemos identificar desafíos que realmente son bastante relevantes dentro del proceso de análisis de fallas. Y esto está presente en nuestra rutina como ingenieros de mantenimiento de confiabilidad. El primero es una baja alineación entre los KPIs y la estrategia de mantenimiento. ¿Por qué lo llamo de baja adherencia? Porque de cierta manera necesito hacer una conexión de mi análisis de fallas mirando hacia adelante, en lugar de mirar solo hacia atrás.
Entonces, analizar la falla que ocurrió es importante, pero cuando propongo acciones, ¿qué impacto espero en mis KPIs como resultado de esas acciones que estoy implementando? Por eso debe existir una alineación muy clara entre lo que ocurrió y lo que esperamos de las acciones que se van a realizar después. A veces nos equivocamos en los triggers. Nos entusiasmamos y ponemos triggers para todas las paradas de hasta 10 minutos. Y obviamente no vamos a tener suficiente personal para hacerlo. Obviamente, si te encuentras en una realidad dentro de tu industria donde los mantenimientos superan el 20%, naturalmente vas a tener un alto volumen de análisis de fallas por hacer. Planes de mantenimiento que a veces no son muy adecuados. El plan preventivo poco adecuado también perjudica. Al final, todo análisis de falla termina resultando en el aumento del plan de mantenimiento o en el encarecimiento de las acciones que están dentro de él. Las estructuras de niveles, es decir, cómo clasifico mis fallas, también es bastante importante. Esta estructura de catálogo, si es SAP, es una estructura de catálogo. Si es otro software de mantenimiento, también tendrás una estructura similar y jerárquica para que puedas clasificar tus fallas de forma estandarizada. Y al final de cuentas, amigos, todos estos desafíos nos llevan a un escenario donde no siempre tenemos tiempo suficiente para hacer todo esto. Si miramos los indicadores del mercado, estas son fuentes confiables que nos traen datos importantes. Esto mirando la realidad del ingeniero de mantenimiento de confiabilidad, es una realidad, aunque esta investigación sea más amplia, pero el 40% del tiempo se gasta en actividades repetitivas o administrativas y muchas veces el ingeniero de mantenimiento de confiabilidad también está involucrado en correctivos o en acciones de mejora debido a cosas que no son parte de una estrategia, sino que son para ese momento en el que necesitamos ayudar y apoyar la operación. El mantenimiento reactivo, como ya dijimos, impacta directamente. Sabemos que las empresas que buscan alcanzar el nivel de clase mundial deberían estar trabajando con porcentajes menores al 15%. Y vemos un montón de métricas, un montón de indicadores de confiabilidad. Y al observar estas fuentes, vamos a la industria y notamos que muchas de estas fuentes, muchos de estos indicadores, o no están siendo utilizados, o se están utilizando de una manera que no es la mejor para contribuir a esa estrategia. Entonces, tenemos el escenario de pocos recursos, muchas fallas, o el escenario de un gran volumen de correctivas y la imposibilidad de realizar análisis de fallas para todas esas correctivas. Así que toda esta problemática nos lleva a un entorno donde podemos concluir lo siguiente. El análisis de fallas es esencial. Muchas veces no ocurre a la velocidad que nos gustaría. Casi siempre es muy costosa porque gasto mucho tiempo, involucro varias áreas, tengo que hacer varios análisis. No es raro que no sea tan consistente como nos gustaría y nos damos cuenta de eso cuando implementamos las acciones. Y al final terminamos con una brecha entre la necesidad de tener una estrategia y mejora continua en el mantenimiento a partir de los análisis de fallas, en contraposición con mi incapacidad de manejar todos los recursos necesarios y todo lo que se requiere para hacer esos análisis de fallas. Entonces, este es el escenario que encontramos en la mayoría de las industrias y es el escenario que nos estamos desafiando a cambiar. Y ahí surge la gran pregunta, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar en esto? Algo que ya quería compartir con ustedes de manera conceptual y que es un concepto importante. Básicamente existen dos tipos de lenguaje generativo, dos tipos de modelos que se pueden usar para asistentes de lenguaje generativo. Lo que llamamos LLM es Large Language Model y lo que llamamos menos conocidos los Small Language Models, que son modelos dedicados. Y es la herramienta que vamos a ver aquí hoy. El asistente que vamos a ver es un asistente de esta categoría. Está especializado en análisis de fallas. No responde preguntas fuera del análisis de fallas. Fue entrenado dentro de un modelo para responder sobre análisis de fallas. Así que es un agente especialista que utiliza algunas tecnologías, usa la tecnología RAG, que es una tecnología que nos permite buscar datos históricos para hacer análisis, utiliza integración con SAP EPM para que la información sea más fluida, para que uno de mis disparadores sea aquello que es estandarizado. Entonces, cuando la orden de mantenimiento se genere en el SAP, con algunas características que definimos, esto automáticamente va a activar el análisis de fallas.
sin ningún tipo de intervención humana dentro de ese modelo que fue diseñado. Y al final, qué va a entregar la IA? ¿Qué entrega la IA al final del día? Ella realiza la preevaluación y apoya al ingeniero en el proceso de toma de decisiones. Es decir, evalúa por sí misma, de acuerdo con todo lo que ocurrió, propone escenarios distintos y en esos escenarios distintos propuestos es posible que el ingeniero desarrolle ese escenario, interactuando con el escenario, haciendo preguntas sobre el escenario, realizando investigaciones adicionales, pero ahí va haciendo un trabajo de cogeneración, de coanálisis, de codesarrollo, de coautoría y teniendo acceso a toda la información que normalmente necesitaría buscar, cientos de investigaciones dentro de sus bases de datos, lo tiene todo ahí en sus manos a través de esta tecnología donde puedo investigar en estas bases y obtener información más sintetizada. ¿Y cuáles son esas fuentes de datos? ¿Qué tiene este modelo que es importante? Lo primero, ¿cuáles son las fuentes? En el análisis de fallas tradicional, las fuentes son muy conocidas. Tenemos varias literaturas. Sobre árboles de fallas tenemos bastante información al respecto. Pero puse como primer ítem aquí el índice de confiabilidad de los registros de mantenimiento. ¿Por qué, gente, puse esto? Disculpen el error de portugués aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué puse esto como el primer ítem? Porque gran parte del análisis de fallas que empezamos a hacer, necesito saber cómo se están realizando los registros, si puedo confiar en lo que encuentro en los registros de mantenimiento, porque ese índice de confiabilidad en ese dato va a terminar influyendo en cuánto voy a confiar en el análisis que hice. Entonces, una de las primeras cosas que hace la inteligencia artificial cuando recibe un equipo con problema es analizar la confiabilidad de los registros de mantenimiento sobre ese problema, sobre ese equipo. Va a analizar el MTBF y el MTTR del equipo y de la línea en la que está. Si no tiene el MTBF o el MTTR, los calcula en el momento. El backlog, ¿hay algún backlog? ¿Hay alguna nota ya abierta? ¿Ya hay alguna orden de mantenimiento que está detenida, esperando algún tipo de recurso? Pero este es un problema que llegó a ocurrir. También evalúa si las recomendaciones que se dieron antes. Imaginemos, tenemos un análisis de falla para ese mismo equipo o para esa línea. Y esas recomendaciones tienen o no relación con el problema que ocurrió ahora y las acciones que propusimos como resultado del análisis de falla fueron efectivamente ejecutadas. Entonces, todo esto será analizado por la inteligencia artificial de manera que tenga un escenario más amplio y más confiable sobre los datos que está analizando para poder llegar a una conclusión. Y otra cosa interesante son los datos de los mantenimientos no invasivas que llamamos predictivas, monitoreo en línea e inspección. Todos estos datos son importantes para que yo pueda trazar como si fuera una fotografía del momento en que ocurrió el problema. Entonces, en el momento en que se recibe la orden, en el momento en que el modelo recibe la orden con un problema en un determinado equipo y ese problema es identificado, ¿qué se hizo de predictivo? ¿Esta máquina tiene o no monitoreo en línea? Que estaba en el medidor en el momento en que ocurrió esa falla? Entonces, esa fotografía es importante para que yo pueda sacar como si fuera un pronóstico de lo que sucedió y ese pronóstico me permite tener detalles y características en el momento en que extraigo la información para hacer el análisis. En ese análisis hacemos un contexto ampliado y ese contexto ampliado es un concepto donde se amplía, evalúa y estandariza. Entonces, este modelo tiene esas tres dimensiones. El modelo de ampliación amplía el análisis, evalúa y propone. Establece estandarizaciones para que el problema no vuelva a ocurrir. Entonces, la propia inteligencia artificial ya hace esto en el momento en que recibe, toma todos esos datos. Obviamente, además de hacer el análisis de los datos estadísticos, también hace algo interesante, que es la simulación de escenarios. La definición de escenarios y cada uno de esos escenarios, ¿qué sería? Entonces, en el peor caso, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿cuáles son los escenarios que debo evaluar para saber cuáles las mejores acciones que debo tomar? Y entonces, las principales salidas de este modelo te darán los 5 porqués, entre 3 y 5 porqués previamente definidos, nunca menos de 3 y nunca más de 5, para que puedas hacer un análisis de los 5 porqués.
Ya realiza un análisis preliminar de causa y efecto, basado en el modelo que ya tiene y en el aprendizaje con el que fue entrenado sobre los tipos de problemas que pueden ocurrir con determinado tipo de equipo. Entonces ya tiene un entrenamiento específico. Sobre los problemas más comunes, el RCM de esa categoría de equipos, así que todo está dentro de él y va a hacer un análisis, un previo análisis de causa y efecto. Y va a proponer acciones siempre a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo hasta 30 días, mediano plazo hasta 6 meses y largo plazo hasta un año. Y un análisis estadístico de los posibles impactos de cada acción. Entonces, esto también es algo bastante importante, que ya realiza una estadística para entender las probabilidades involucradas en la posibilidad de que ese problema vuelva a ocurrir y el plazo en que ese problema puede volver a suceder. Vamos a mostrar entonces, personal, un análisis de fallas realizado por una inteligencia artificial. Aquí no lo vamos a hacer en vivo porque nuestro tiempo no nos lo permite, pero les voy a mostrar un análisis ya listo y les voy a mostrar una interacción del ingeniero con este análisis para que vean el poder del que estamos hablando. Este motor realmente existe y la situación que estamos viendo es realmente la situación que ocurrió. Este motor tiene algunas características importantes. Era un motor bastante grande y es el motor principal al que le habíamos colocado un monitoreo en línea continuo. Pero en este proceso de monitoreo en línea que el cliente implementó, como verán por el análisis de fallas, esa fue la conclusión de la IA en el momento en que buscó planes de inspección para este equipo. Porque el monitoreo era en línea, pero la activación de las acciones no era en línea. Entonces vamos a ver las fuentes de datos. Él va a hablar sobre las fuentes de datos que encontró, las notas de mantenimiento. Él analizó las notas de mantenimiento históricamente abiertas y estaban incompletas. Es decir, las notas de mantenimiento que se habían abierto no estaban completas. No se convirtieron en órdenes para que se tomara alguna acción y no se encontraron datos de la última preventiva de este motor. Este es un aspecto bastante relevante. Se hizo un análisis del MTBF y del MTTR. Las notas no tenían notas abiertas, es decir, históricamente incompletas, porque esas notas no se convirtieron en órdenes y fueron cerradas. Aquí no había ninguna abierta. No hay acciones pendientes registradas por motor, es decir, las inspecciones no generaron nada. Cuando se hizo un análisis de los mantenimientos no invasivos, se encontró el monitoreo en línea porque tenemos acceso. En este caso, generamos una base de datos con el monitoreo en línea de los motores y notamos que el panel tenía una notificación automática de esa. Cuando los parámetros de vibración alcanzaban ciertos límites, existía una notificación, pero esa notificación se enviaba por correo electrónico. No tenías un plan de inspección específico para poder recopilar esa información sobre esa vibración. Bueno, ¿qué genera esto, personal? Estas fueron las conclusiones basadas en los parámetros que el modelo está orientado a evaluar. Cuando realiza el análisis, ¿qué propone? El motor es monitoreado en línea, así que el inspector dejó de visitarlo confiando en el panel, confiando en el monitoreo. Solo que no existe un proceso, depende de la iniciativa del técnico mirar. ¿Ya han visto esto? Es decir, pongo un monitoreo en línea, hago una sala muy bonita, llena de luces, pero ¿cómo encaja eso en el mantenimiento? ¿Con qué frecuencia miro ese panel? El mantenimiento preventivo anual del reductor encontró un preventivo anual, pero sin registro de posibilidad de ejecución o ejecución sin registro. Es decir, cambiaron el aceite, pero no dijeron, no se registró ningún tiempo para ese proceso. Solo se registró que la orden fue abierta y fue cerrada, no había consumo de aceite y no había información sobre el tiempo de ejecución. Entonces ella hizo algunos cálculos de escenarios. En estos escenarios, escenario A, sin inspección formal en papel, el tiempo de ejecución promedio sería de 2 a 4 semanas. Es decir, basado en el historial y en todo lo que el modelo conoce, en este escenario del problema que ocurrió, el tiempo de detección sería de aproximadamente 2 a 4 semanas. En el escenario B, si yo tuviera una lista de verificación para ir al panel, ni siquiera sería necesario ir al campo,
Solo que alguien emitiera una orden de mantenimiento, que tuviera una ruta para que alguien se sentara en el panel y recogiera esas mediciones que el panel iba registrando en el SAP. Ya que no tengo eso en línea, un proceso que me garantizara que alguien está revisando esos datos, generados por los indicadores. Tomaría menos tiempo, un tiempo de detección menor que un tiempo de detección mayor. Ahora, si tuviera una integración con ERP, esta detección sería en minutos u horas. En otras palabras, si estas alertas estuvieran integradas al ERP, en consecuencia podría tomar acciones mucho más rápidas, porque la nota para actuar sobre ese problema se generaría automáticamente. Entonces, sí, mirando con atención este escenario del impacto que se espera, ¿qué es lo que se evalúa realmente en este contexto? Podríamos pensar en un aumento del MTBF entre el 25% y el 40%, con una menor probabilidad de ocurrencia entre el 50% y el 60%, y una reducción del MTTR entre el 10% y el 20%, es decir, sin considerar la preparación de la pieza. Entonces, mirando este escenario, entre el escenario C y el escenario A, es decir, entre el escenario en el que tengo integración con SAP y el escenario que tengo hoy, donde todo está monitorizado, pero no tengo un proceso de verificación constante de ese indicador, de esos datos que son generados por el panel, tendría una diferencia bastante importante. Ella ya construyó los 5 porqués, por qué falló el motor, por qué la falla evolucionó, es decir, estos de aquí. Ella ya construyó los 5 porqués, ya hizo un análisis principal, un análisis preliminar de causa y efecto, y ya propuso acciones a corto, mediano y largo plazo. Es interesante que en la acción a corto plazo, cuando estábamos probando este modelo, es que lo primero que ella propone en la acción a corto plazo es corregir el problema. Es algo interesante porque aquí la primera acción es corregir el problema. Después de que corrijas el problema, vamos a revisar una lista de verificación semanal para mirar el panel y ver si las cosas están sucediendo. Vamos a auditar los procesos de auditoría, ya que no tenemos ningún registro de lanzamiento en el SAP de la información de los mantenimientos que se hicieron en este motor. Y vamos a crear un KPI para poder verificar si las personas están haciendo estos checklists que propusimos. Eso a corto plazo. A mediano plazo, obviamente, está proponiendo una integración y a largo plazo propone que la propia IA realice algunas acciones automatizadas. Recuerden que les hablé del modelo de IA, estamos hablando de ampliar el análisis, estandarizar y automatizar. Entonces ya se está proponiendo algo en términos de automatización. Pensando en la probabilidad de recurrencia dentro de este periodo, estamos hablando de una probabilidad entre 0,35 y 0,15. Considerando el escenario C, si adoptamos el escenario C, aquí tenemos el MTBF y el MTTR proyectados dentro de este proceso, es decir, un 30% más, y el MTTR medio con una reducción del 15%. Al hacer el cálculo de esto, ya tiene dentro de sí una tabla de horas, ya tiene una valorización de la hora de mantenimiento, valorización de las piezas de mantenimiento, todo eso extraído del SAP e incluso te dice, si implementas el plan C, te dice cuánto vas a ahorrar específicamente en relación a ese motor. Entonces, en este contexto, en este mensaje clave, podemos ver lo siguiente. ¿Cuán efectiva logró ser la IA en el momento en que hizo este análisis, cuando recibió esta información? Aquí hicimos una interacción rápida, personal. Tomé este informe de fallas como ingeniero de mantenimiento, lo introduje en Manuela, que es nuestro asistente de IA que hace esto de forma automatizada, y aquí coloqué el informe de fallas y pedí algunas evaluaciones sobre este informe de fallas. ¿Qué hizo ella? Ella evaluó el informe de fallas e hizo una segunda evaluación según los requisitos y parámetros que coloqué aquí, trayendo un poco de realidad. Ahí entra la inteligencia del ser humano, ponderando lo que se ha averiguado, aportando información adicional y revisando todos los indicadores, revisando las acciones que se realizarían, revisando las cuestiones del KPI, rehaciendo los cálculos de acuerdo con el escenario que planteé, de evaluación y llegar a un valor ligeramente diferente al final, pero también un valor expresivo. Si tomo esta acción, ¿cuánto dinero me ahorraré realmente? Bien, volvamos entonces a la presentación. Dentro de este concepto, amigos, ¿cuáles son las ganancias que esperamos entonces?
En primer lugar, en términos de alcance, conectamos la historia, los planes, los indicadores y el backlog. Entonces tendremos una conexión completa respecto a esto. Tendremos una conciencia en la que logramos reducir los sesgos individuales y aplicar métodos estándar para el análisis de fallas. Y tenemos escalabilidad. En lugar de hacer esto solo para los equipos que son relevantes, podemos hacerlo para todos los equipos que sean relevantes y no solo para los equipos críticos o de alto costo. ¿Por qué? Porque este análisis inicial se realizará de forma automatizada. Y el valor estratégico, logramos transformar los datos de mantenimiento en decisiones alineadas con el negocio. Es decir, tomamos un escenario en el que tenemos dificultades y desafíos, aplicamos IA con un agente altamente especializado y al final, ¿qué logramos? Logramos mejorar la estrategia de mantenimiento y traer los resultados esperados para la organización. Me gustaría agradecerles mucho a todos ustedes. Sé que parece una invitación para ir a la luna, pero no es así, amigos. Es totalmente posible. Este asistente existe, funciona, y así es como la inteligencia artificial puede transformar el día a día del mantenimiento y los procesos de análisis de fallos. Gracias.